Hola amores, este vídeo es una propuesta de una de nuestras seguidoras que nos propuso proponerle perfumes que encajarán con lo que es su profesión de trabajo de una mujer con un puesto importante, ya sea una jefa, directiva, una mujer autónoma que tiene cierto estatus dentro de su profesión. Y no vamos a hablar de perfumes súper discretos para ir al trabajo, oler bien, oler a limpio y pasar desapercibida oliendo bien. No. Queremos perfumes que tengan un toque elegante, pero a la vez un toque femenino que te dé también un toque de formalidad y respeto. Yo creo que aquí vamos a dar un poquito de juego porque son muy distintos los aromas que vamos a proponer y dentro de ellos a ver si alguno de ellos les gusta a nuestra amiga. Por supuesto, me encantaría que si llega a tu mente un aroma que dices esto es perfecto para una jefa con poder y respeto dentro de la oficina o de cualquier tipo de trabajo, propónnoslo abajo en los comentarios. Además, todos los perfumes que vamos a mencionar, casi todos están reseñados en el canal, los vas a tener abajo por minuto, nombre y la reseña que tiene dentro del canal. Así, si te interesa, puedes verlo con más detalle, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por tal vez los más flojitos, lo que sería un aroma en el que tú dices, vale, quiero oler, que sientan que huelo, pero tal vez no quiero tampoco resaltar muchísimo. Vale, pues entonces yo te diría de ir un poquito hacia esos aromas florales, como los que hablamos en el vídeo de los perfumes florales. Te he traído el perfume de Alien Extraordinaire porque me parece un aroma de un conjunto floral muy especial dentro de lo que son los aromas florales porque tiene aromas completamente distintos. Pero, por ejemplo, también podría recomendar un Gucci Bloom, un Armani Code Absolute, que son perfumes florales que discretos no son. Pero también es que cuando tú pases por tu puesto de trabajo, que huela a jefa, aquí huele a mi jefa. Y este tipo de perfumes son de los que finalmente dices, este es un aroma elegante, bello y que huelas bien e impresionante. No digo que sean perfumes para pasar desapercibida, no. Vamos con uno que yo creo que es el en plan de mujer que pisa fuerte por el mundo. Así lo sentí cuando lo probé. Esta la tengo hecha la reseña, aún tengo que subirla. Perdonadme que prontito la publico. Cartier La Panthère. Este es un perfume que cuando lo probé, la primera impresión fue de una elegancia absoluta, pero este no es un perfume para ir a la discoteca. Nah. Este es un perfume para pisar fuerte. Este es un perfume femenino a más no poder, con un carácter impresionante. Tiene un conjunto muy grande de notas que yo diría que se funden entre sí. Tiene fresa, ruibarbo, tiene gardenia, vetiver y un montón de notas más. Pero el conjunto es un femenino, elegante, impresionante, con una fuerza y un carácter que... ¿Te sientes así? Pues este es tu perfume. Yo creo que es de los grandes de Cartier, impresionante, de verdad que sí. Y ¿por qué no? ¿No? Que lleves un perfume que te distinga de entre todos. Yo no creo que para tu trabajo, si tienes una posición elevada, vayas a ir al trabajo con un perfume de Zara. Perdonadme los que amamos, nos gusten mucho los perfumes de Zara, pero creo que aquí hay que ponerle un punto extra a estos aromas. Y estos aromas, pues sí, la verdad es que Good Girl me parece un perfume también muy bueno en este caso. Os he traído la edición Dot Drama, que es un poquito más ligera que el primer Good Girl y además tiene un ligero, entre sus aromas es casi idéntico, solo que tiene un poquito más de almendra.
En Good Girl nos encontramos igualmente una personalidad femenina muy fuerte, que en el secado nos olvidamos un poquito de los tonos gourmand. Es un perfume en el que encontramos esa almendra, vainilla, un toquecito de cacao y muy importante el haba tonka. Entonces, bueno, cuando seca se desprende de lo dulce y nos encontramos un perfume que es cierto que hasta llegan a utilizar los hombres, pero porque es un perfumazo, es un perfumazo. Y estoy segura que vosotras lo luciréis impresionante, tanto para momentos elegantes como también para esos momentos en el trabajo en los que quieras destacar por llevar un buen aroma. Y esta edición, como os digo, ligeramente más suave. De muy reciente aparición, yo creo que el perfume Libre, me da igual lo que opinen unos y otros, creo que este perfume, sigo diciendo que es muy unisex y precisamente en ese sentido es la elegancia de poder llevar este aroma. Este aroma es un conjunto de flores, de un toquecito de lavanda, importante ese toque aromático, y una ligera base de madera. Es una belleza de Yves Saint Laurent, no es estridente, pero sí es un perfume que está ahí y es un perfume de mujer de oficina, de mujer elegante, de mujer que libre, una mujer que sabe por dónde camina, que sabe sus metas. Yo creo que este perfume es además para muchos más momentos, pero creo que en esta sección parece que he alargado este vídeo, el prepararlo, esperando que apareciera este perfume. Porque, amigas, este perfume es fantástico y además yo creo que va a ser también muy reconocido por ellos, porque tiene mucha clase, mucho estilo, elegancia de Yves Saint Laurent. Mínimo, probadlo y dadle la oportunidad de opinar por vosotros mismos, lejos de las opiniones generales que como siempre a veces van a cuchillo. Ahora me gustaría pasar a la perfumería nicho. Si tienes una buena posición dentro de tu trabajo, creo que encontrar un perfume nicho que sea ideal para ti, para tu trabajo, que encuentres esos aromas que de verdad pueden sobresalir, distinguirse de lo que lleven todos los demás puede ser muy importante. También llevar un perfume que no lleve nadie y con una personalidad también especial. Voy a empezar por dos perfumes de perfumería nicho francesa vegana, porque como siempre os digo, hay que dar opciones a todos los gustos. Cada vez más personas se pasan a lo que es esa filosofía de vida de eliminar cualquier parte que provenga de animales y por supuesto cero maltrato animal. Así que estos aromas son muy especiales porque tienen como una pequeña base amaderada que en conjunto con sus otros aromas nos dan otros aromas, belleza, una base amaderada, elegancia, que una mujer queda fenomenal. Probadlos, ¿de acuerdo? Yo creo que para salir, sí, mucho gourmand, frutas, miel, todo lo que queráis, caramelos y demás, pero aquí vamos a buscar ese toque elegante. Al menos esa es mi visión. Luego ya cada uno. Quiero empezar por Atlas Mazar Eau de Parfum. Aquí lo tenemos. Es una fantástica belleza en la que tenemos un toque cítrico de inicio, luego tenemos una base de nerolí, que ya os conté que es uno de mis perfumes florales favoritos con nerolí. Diría que de los nichos que os voy a probar, este es el más ligero, por esa base floral de nerolí que contiene. Muy bonito. Y luego tiene esa base de flores, bellísima, muy agradable, pero luego avanza en el perfume y tenemos una base de ámbar y de madera, que yo creo que es una composición perfecta, probablemente para esos trabajos en los que también necesitas un poco de informalidad, no del todo súper formal, un poquito más informal, o que quieres un poquito algo más fresco para otras épocas, pues yo creo que este queda muy bonito. Son perfumes que son unisex, pero precisamente por esas composiciones, pero de verdad, este es
una belleza tan bonita. Me encanta, ¿eh? Cuando huyes un poquito de lo mega dulce, este perfume es maravilloso. Y de la misma casa os he querido traer otro este es uno de mis segundos favoritos en esta casa. Se llama Polinesia. Polinesia. Fijaros, tiene una composición floral de flor de Tahití e ylang ylang y luego contiene coco y haba tonka. La composición que tiene de fondo parece casi amaderada, ¿no? Aquí tiene como ese toque del coco con el haba tonka, una pequeña base de maderas, también muy rica, y tiene luego esa composición con los toques florales. Diría que tampoco es de los más súper formales, tiene ese toquecito un poquito tropical, pero es muy bonito para aquellos que de entre esos aromas queráis un toquecito, os gusten esos aromas de coco y puede ser muy bello. Ya os digo, todo con aromas veganos. Os doy opciones porque sé que estas nuevas formas de vida, filosofías que se aplican a nuestra vida son importantes y quiero que todos tengamos una opción de aromas, ¿de acuerdo? Es muy bonito porque hay aromas para todos. Y aromas para todos, ven aquí tú, que yo a ti te adoro. Sí, le hablo al perfume porque esto tiene vida propia. Este perfume es Café Cabanel de Theo Cabanel. Ya habréis oído hablar mucho de él. Es una belleza. Y aquí me diréis, Isa, que has dicho que no ibas a presentar perfumes con caramelo. Bueno, tiene un poquito de caramelo. Pero este perfume es importante en el sentido de que tenemos un gourmand que sí, que tiene caramelo y vainilla, es verdad. Pero y muy importante el toque de café. Es para muchos momentos, pero yo creo que este perfume muy poca gente lo va a llevar. Y este toque de inicio, tenemos un café cremoso con un pequeño toque de canela, con un toquecito de caramelo y de vainilla. ¿Qué nos encontramos? Una delicia, una delicia. Creo que ese tono de café viene muy interesante para esos momentos de trabajo, pero tienes también ese toque muy femenino, muy agradable, muy carismático del caramelo, la vainilla junto a ese toquecito de café. Yo creo que es muy interesante y de esos aromas completamente distintos que tienen una personalidad muy especial a la hora de encontrarlos. Yo creo que merece mucho la pena descubrir este perfume de esta casa de perfumería nicho, que además tiene una duración fabulosa. Yo os doy propuestas porque creo que ir un poquito más allá de los perfumes comerciales va a ser muy interesante para estas personas, estas mujeres que trabajan mucho en esta vida y que quieren algo que realmente sea distinguible y especial. Como especial, el siguiente perfume. Sí, el Oud no es para todo el mundo. Y probablemente aquí, lo repito, el Oud no es para todo el mundo. Pero este perfume es muy especial porque directamente cuando visteis la reseña yo os lo dije. Este perfume se trata de Oud Rhine de Renier Parfums. Aquí lo tengo. Como os dije en la reseña, es un perfume que sí, volvemos, perfume nicho para hombre o para mujer. En perfume masculino genial, pero yo, el Oud unido a las frutas tropicales que contiene este perfume, le confieren en una mujer, en mí cuando me lo puse, un tono muy sabroso por la parte de las frutas, pero cuando va avanzando, ese toque de Oud te da una elegancia y un toque formal en el perfume que me parece sobresaliente. Creo que es muy interesante para las personas que ya tenéis experiencia en el mundo de los perfumes, conocéis lo que es el auténtico Oud. Vuelvo a decirlo que en los perfumes comerciales el Oud es muy light porque es sintético, pero los perfumes que llevan Oud natural hay gente que no les gusta nada y otra gente que lo sabe portar fabulosamente bien. Y este es uno de esos perfumes con mucha personalidad, pero creo que es de los que hay que descubrir
porque es una casa de perfumería fantástica. Los perfumes, esta línea de perfumes la preparó Daniel Jossier, que es un grande de la perfumería nicho impresionante. Y este perfume, un 10. Y voy a terminar con un perfume que algunos... Bueno, os lo explico directamente. Este perfume es de Vintage Parfum. Cuando yo hago las reseñas de estos, no digo de qué perfumes tienen un parecido enorme. Diríamos que son clones de perfumería nicho. Vintage Parfum se encuentra en los Estados Unidos y en Reino Unido y hacen envíos internacionales. La línea de Vintage Parfum en Pineapple Vintage, esta es la línea. Pineapple Vintage dentro de Vintage Parfum es una línea destinada a ser clones. Los mejores clones que he probado del perfume es Aventus de Creed. Aventus Creed. Y yo os presento el Intense Gold, que este me ha llegado hace muy poquito y os lo voy a reseñar. ¿Por qué os presento un clon de Aventus Creed? Que claro, me diréis, es que es uno de los perfumes que todos los macho men presumen de él. Perdona, pero este perfume tiene un toque de piña que, a ver, ¿quién me dice que yo no lo puedo llevar? ¿Quién me dice que yo no puedo llevar este perfume con ese toque de piña? Una base amaderada. Y esta versión tiene un toque muy interesante, un poquito más arriba, de la vainilla entre esos aromas. Entonces, claro, yo digo, ¿yo por qué no puedo llevar un Aventus de Creed, que es un perfume con un montón de piña, que es espectacular? Y este perfume lo es. Dentro, claro, yo lo que os estoy recomendando es ese perfume de Creed Aventus, pero hablamos de un perfume que cuesta 400 euros. Pero dentro de lo que es eso, lo que os vengo a decir es que hay clones muy interesantes de ese Aventus de Creed, que lo que vamos a encontrar son perfumes maravillosos como este, que como os digo, Pineapple Vintage, este es el Intense Gold, tiene base amaderada, pero un toque de piña que arrasa a morir y un toque de vainilla súper delicioso y fantástico. Así que bueno amigos, yo os digo, Aventus de Creed también es una opción que quizás si te resulta muy cara. Hay clones muy buenos como estos de Vintage Parfum. Me vais a perdonar que charlando y hablando casi llego ya a los 20 minutos. Y no es esa mi intención, aunque me gusta que cuando nos ponemos así a charlar con propuestas y todo eso, nos sentemos juntas, te tomes ese cafelito conmigo y charlamos y vemos. Y por supuesto, ya sabes que estos son tan solo algunas propuestas mías, las ideas que yo tengo en mi mente de esos perfumes, que también los traslados van junto con mi personalidad. Pero, por supuesto, no son algo universal. Me encantaría que, por supuesto, me cuentes cuáles son ese perfume que tú utilizas para tu trabajo, que tú utilizarías si quieres resaltar como un perfume con formalidad, elegancia, pero sin ser algo especialmente discreto. Por favor, cuéntanoslo abajo entre los comentarios del vídeo, que estaré súper encantada de leerte. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo vídeo.